Bendiciones en Cristo Jesús y les agradezco por sintonizarnos en nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube. Soy Fran Mendoza y hoy voy a iniciar un curso buenísimo, una herramienta que todo estudiante, todo maestro, pastor, ministro y ministra de Dios debe atesorar. Me refiero al curso de la hermenéutica. Bien. Tenemos ahí nuestra pizarra que les he confeccionado para este fin y hoy les presento la clase o la lección introductoria a este hermoso curso que nos va a permitir como herramienta entender de una forma más cabal, más precisa la Biblia, la palabra de Dios. ¿Estamos listos para estudiar? Pues bien, ¿qué es la hermenéutica? ¿Qué entiende usted por hermenéutica? El diccionario Larousse, por ejemplo, lo define así: el arte de interpretar de manera correcta textos fijando su verdadero sentido. La hermenéutica es un arte y al mismo tiempo una ciencia. Quiero que usted tenga su cuaderno, un bolígrafo a la mano y pueda copiar lo que está en la pizarra. ¿Les parece? Bien, la palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, y significa traducir, explicar, interpretar. Traducir, explicar, interpretar. ¿Cómo definiríamos entonces a la hermenéutica? Pues es el estudio de la interpretación bíblica, ¿cierto? El estudio de la interpretación bíblica. También pudiéramos definirlo, quiero que lo apunte y lo escriba en su cuaderno, el arte de interpretar de modo correcto los textos bíblicos y respondiendo a dos preguntas fundamentales. La hermenéutica entonces responde a dos interrogantes que son de suma importancia. Número uno, ¿qué dice el texto? Y número dos, ¿cuál es su significado? Es decir, ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a un determinado tema? Y número dos, ¿cuál es el significado del texto con que la Escritura responde al tema? ¿Lo entendió? Bien, ¿cuál es el objetivo, en segundo lugar, de la hermenéutica? El objetivo, ahí pueden ustedes ahí apuntar en esta llave que les he diseñado. Número uno, el aprendizaje de las reglas o de los postulados o de los principios de interpretación del texto bíblico. Y en segundo lugar, el estudio exhaustivo, profundo, metódico, sistemático de la Biblia. El objetivo principal entonces engloba estos dos puntos que son muy específicos, muy puntuales, valga la redundancia, para poder construir una correcta hermenéutica de la palabra de Dios. La pregunta hermenéutica la encontramos en el capítulo 8 de Hechos. Abra su Biblia conmigo en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Bien, capítulo 8, vamos a leer los versículos desde el versículo 29 en adelante. ¿Le parece? Bien, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Quién leía este libro, este pergamino de Isaías? Era pues un eunuco, ¿cierto? Ahí lo encontramos leyendo en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre que buscaba de Dios, sin duda. Pero este hombre estaba leyendo al profeta Isaías.
Vamos a leer en el versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Subraya esta frase en su Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Es decir, esta es la pregunta hermenéutica, ¿correcto? ¿Entiende usted lo que lee? Posiblemente usted habrá leído pasajes complicados de la Biblia, temas, por ejemplo, escatológicos, algunos versículos que se le hacen difíciles de poder comprenderlo de forma clara a su intelecto. Entonces, la pregunta hermenéutica es si usted puede entender lo que lee. Y este eunuco, en primera instancia, no era capaz de entender lo que estaba leyendo. Bien, vamos a seguir leyendo en el versículo 31. Él le dijo, es decir, Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire, la respuesta contundente, precisa del eunuco, ¿no? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este era el pedido del eunuco. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto nos habla del conocido capítulo 53 de Isaías, que es la narrativa de la obra expiatoria de Cristo, el siervo sufriente, quien llevó nuestras enfermedades en la cruz, quien llevó el pecado adánico de toda la humanidad. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire usted la inquietud desbordante de este eunuco. Y en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, nótese bien, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe empezó a darle un discurso evangelístico, ¿cierto? Una homilética, un mensaje evangelístico a este hombre que no conocía en realidad acerca del Mesías. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Interesante, ¿cierto? Este hombre experimentó la conversión de su vida, de su corazón. Este hombre, el eunuco, en su encuentro con Felipe, de forma milagrosa, porque Dios así lo dispuso, experimentó el nuevo nacimiento. Y él pudo entender, fue alumbrado su mente con esta pregunta hermenéutica. ¿Entiendes lo que lees? Bien. Ahora, parte de la didáctica de Jesús, de su ministerio de enseñanza, fue indudablemente una didáctica hermenéutica. Jesús trazó una didáctica hermenéutica. Vamos a Lucas capítulo 24. Acompáñenme a Lucas en el capítulo 24. En el camino a Emaús, ya después de la resurrección de Jesús, momentos previos a su ascensión al Padre, a la diestra del Padre, Jesús pues estuvo caminando. En el versículo 13 leemos, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Eran dos discípulos que estaban a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, estaban oscurecidos, para que no le conociesen. Estos hombres no identificaron que era el Mesías quien estaba con ellos. Amén. Y leemos nos trasladamos al versículo 25. Entonces él les dijo, Jesús,
les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, nótese bien y subráyelo. Y comenzando desde Moisés, mire usted, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, o lo que de él se hablaba. Esto nos habla, entonces en el versículo 32 leemos: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahí la palabra en el griego les declaraba, en el versículo 27, es un término griego, hermenéutica. Habla de interpretar, de poder explicar de forma clara las escrituras, como lo hizo Jesús con estos dos discípulos en el camino a Emaús. Bien, finalmente les dejo una tarea inicial para usted que es estudiante. Y está acá. ¿Cómo explicaría usted segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21? ¿Cómo lo explicaría? Puede usted también hacer sus comentarios al pie del video en nuestro canal de YouTube, Aula Bíblica, y poder seguir avanzando. Esta es la clase o la lección introductoria que les he compartido en este día. Espero que le haya sido de mucho provecho para poder entender esta herramienta valiosísima que es la hermenéutica. Entonces, Jesús trazó una hermenéutica en este pasaje de Lucas capítulo 24 de los escritos de Moisés y de los profetas a dos discípulos en el camino de Emaús. La labor del predicador y maestro e intérprete que enseña la palabra de Dios es pues abrir las escrituras a la comprensión del intelecto. Bien, les bendigo y nos vemos en la segunda lección de este curso hermenéutica. Bendiciones.